el hacer todo este proceso con la Dirección General de Vivienda. Realmente ha sido un proceso intenso que requería mucho trabajo por todas las partes y que al final yo creo que ha salido razonablemente bien, por no decir muy bien. Y hoy es cuando vamos a ver el resultado de todo el proceso. Sabéis que cuando se habla de gobierno abierto se habla de transparencia, de participación y de rendición de cuentas. Hoy toca la rendición de cuentas, es decir, qué hemos hecho durante todo este proceso en participación ciudadana, qué habéis hecho porque habéis hecho muchas propuestas y qué respuestas se dan a esas propuestas. Por lo tanto, podremos decir que a partir de hoy, con un nuevo texto que habrá salido de este proceso de participación, seguiremos el trámite administrativo que corresponde. Pero el texto, sin lugar a dudas, habrá mejorado sensiblemente respecto al anteproyecto inicial. En ese sentido, sí que, como hay que dejar siempre muy claramente marcado el territorio, decir que este texto no es el definitivo que va a las Cortes, todavía tiene que pasar por servicios jurídicos y por las aportaciones de los departamentos, puesto que una vez que lo lean pues podrían ver que puede existir algún tipo de contradicción con alguna ley que compete a otro departamento. Pero lo normal es que no vaya a pasar y que realmente este texto prácticamente idéntico vaya a Cortes y allí ya, puesto que estamos en una democracia representativa, pues nuestros representantes acaben puliéndolo, digamos. Bien, esta sesión lo que pretendemos es dar información sobre cómo ha sido el proceso en principio, cuántas aportaciones ha habido, etcétera, etcétera. Luego será Alfonso el que más detenidamente va a explicar esas aportaciones y va a explicar qué es lo que la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación dice respecto a esas aportaciones. El proceso empezó el día 12 de marzo con una sesión informativa que se retransmitió en streaming. Y luego ha habido 5 talleres de debate, uno en Teruel, uno en Huesca y uno en Zaragoza, talleres que eran temáticos respecto a arquitectura, a rehabilitación y calidad, a vivienda protegida y a derecho a la vivienda. Y finalmente, hoy, 3 de mayo, tenemos esta sesión de retorno en Zaragoza, que en principio la queríamos retransmitir en streaming, pero parece ser que hay problemas con internet, por lo tanto la estamos grabando y inmediatamente después de terminar la sesión se va a colgar el vídeo entero, con lo cual podréis verlo posteriormente. ¿Quién convocó todo esto? Pues convocó el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales a través de la estrategia Aragón Participa, y el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda a través de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. ¿Y a quién se convocó? Pues a los miembros del Foro de la Vivienda, Ayuntamiento de Zaragoza, de Huesca, de Teruel. No voy a decir todos porque casi todos debéis de pertenecer y estáis. También, evidentemente, se hizo una convocatoria un poquito más general, con colegios profesionales, etcétera, etcétera. En la sesión informativa se presentó el borrador del anteproyecto de ley, se explicaron los elementos básicos de cada título y se explicó el proceso de participación. Y no voy a alargarme en este punto, porque lo importante es que ya empezaron los talleres. El 19 de marzo fue el primer taller en Zaragoza. Este primer taller era sobre arquitectura, rehabilitación y calidad de la edificación. Hubo 22 asistentes, hubo 52 aportaciones al articulado y fue un debate bastante intenso, amplio y bien organizado. Sabéis que a todos estos talleres de debate asistía alguna persona, incluso la directora general en muchos de ellos, pues un poco para ver cómo funcionaba todo, y por otro lado para poder aclarar en algún momento determinado alguna cosa. El segundo taller de debate, que se refería al texto completo, fue en Teruel.
fue el 20 de marzo, ahí veis fotos del taller. Hubo 10 aportaciones al articulado y hubo 5 personas asistentes. En el tercer taller, que fue en Huesca, hubo 8 asistentes y 16 aportaciones al articulado. En el cuarto taller de Zaragoza, que se dirigía específicamente a vivienda protegida, el título 7, Régimen General de Viviendas Protegidas, y a nivel general disposiciones generales, sistema de información y régimen sancionador, que siempre lo manteníamos en todos los talleres. Hubo 17 asistentes y se hicieron 21 aportaciones al articulado. El quinto taller de Zaragoza 3, el 26 de marzo, se hablaba del derecho a la vivienda, por lo tanto del título 4, 5 y 8, Estatuto Jurídico del Usuario, Función Social de la Vivienda, Inspección y Protección de la Legalidad. Hubo 18 asistentes y 54 aportaciones al articulado. Hubo también un taller de debate con técnicos de la Administración. Este es un taller que se pensó que era esencial hacerlo idénticamente igual, porque había técnicos que no habían participado en la elaboración del texto y también podían aportar cosas. Hubo 21 asistentes y hubo 45 aportaciones al articulado también. El balance de la participación ha sido en un total de 70 asistencias totales a los talleres participativos. En total participaron 58 personas y 10 de ellas asistieron a 2 sesiones de los talleres. Se me ha olvidado decir que esta presentación va a estar colgada a partir de ya en la página Aragón Participa, con lo cual tampoco me voy a extender mucho, que yo creo que lo más importante es lo que Alfonso podrá hablarnos. En cuanto a participación electrónica, entre el 12 de marzo y el 4 de abril se pudo mandar aportaciones por vía electrónica y además se recibió un informe por correo electrónico, lo que nos hace un balance total de 207 aportaciones de la ciudadanía entre presenciales y web. Lo cual quiere decir que han sido debates intensos y realmente el texto puede mejorar sensiblemente por ello. El balance de la participación sería en talleres presenciales 153 aportaciones, en electrónica 54 y un informe, lo que hace esas 207 más un informe. En cuanto al balance de la participación, ahí veis, no voy a extenderme porque sería muy largo, según los títulos, las aportaciones. Lo que más ha sido para el título 5, el título 6, el título 4 y el título 7, lo cual es lo lógico porque son los más importantes en este sentido. En cuanto al carácter de las aportaciones, aportaciones en las que se pretendía añadir algo al texto, ha habido un 47%, es decir, 98 aportaciones. En que se quería revisar algo, ha habido 69, un 33%. Se quería eliminar algo, un 14%, 28 aportaciones, y información en un 6%, que son 12. Hemos tenido, como en todos los procesos de participación que se hacen a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, tenemos un compromiso con la transparencia. Ese compromiso con la transparencia ha supuesto que en todos los talleres se realiza, las personas que han realizado el taller hacen el acta de ese taller. Ese acta de ese taller se envió a todos los participantes y con las aportaciones que se hicieron al acta se llegó a las actas finales que son las que se publicaron en la página web de Aragón Participa. Por lo tanto, en todo momento creemos que se han reflejado las aportaciones tal como fueron en los diferentes talleres. En cuanto a la evaluación de los talleres, en cuanto a organización, ya veis, hay sistema de convocatoria, información y espacio de trabajo 8,3, 8,5 y 8,6. En cuanto a participación, se considera que el nivel de participación ha sido de 8,3. Los representantes de las diferentes
visiones un 8, la metodología y medios empleados un 9,2 y la conducción de la sesión un 9,4, lo que hace una evaluación de los asistentes a los talleres bastante importante. En ese sentido, preguntamos también por el horario y duración. Ha parecido correcto en el 94% de los casos el horario y correcto también la duración de los talleres. Ya veis que hay un 2%, un 8% de más corto, más largo, pero en principio ha parecido correcto globalmente. Aspectos que han motivado a participar, pues sobre todo la responsabilidad ciudadana, la posibilidad de incidencia en la toma de decisiones y la obligación del cargo o compromiso. Y luego ha habido otros como interés por el tema tratado y recepción de información de primera mano, contacto con otras personas, otros. Con esto, ¿qué diría yo globalmente? Diría que ha sido un proceso intenso, ha sido un proceso participado y bien participado por las personas que han asistido, ha sido un proceso que realmente ha mejorado sensiblemente el anteproyecto de ley y, por lo tanto, digamos que entre todos hemos cumplido con este compromiso de trazabilidad, en el sentido de que hemos hecho todo el proceso con todas las fases que correspondían, pero por otro lado de transparencia, puesto que hoy estamos aquí rindiendo cuentas. Por lo tanto, sobre todo agradecer a todos los asistentes que hayáis participado y esperar que este texto rápidamente pase por Cortes y se apruebe, que estamos al final de legislatura y también es importante. Gracias a todos. Pues Alfonso, si quieres, ahora es cuando realmente empieza la rendición de cuentas. Hasta ahora hemos estado en la parte amable de contar los números, de cuánta gente habéis participado, de cómo ha sido esa participación, que la verdad es que ha sido una participación muy dinámica y muy activa. Los que habéis estado en los talleres habéis podido ver cómo ha sido un diálogo continuo entre vosotros. La verdad es que yo que participé en todos los talleres, pero como invitada de cera. Me costó, pero lo conseguí. Y la verdad es que ha sido una experiencia para mí muy satisfactoria, que me ha permitido sobre todo el poder trabajar luego con los técnicos y las técnicas en lo que ahora Alfonso os va a explicar. Aunque sin más, Alfonso nos cuenta. ¿No? Sí, ya. Hola, buenos días a todos. Bueno, pasamos ya a explicar, digamos, cuál ha sido el resultado del proceso participativo desde el punto de vista de la ley, es decir, del contenido de la ley. Entonces, gracias. Perdón. Bueno, en principio vamos a recordar cuál era la estructura inicial de la ley, que en cuanto a estructura no ha cambiado mucho, como ahora vamos a ver, pero sí en cuanto a contenidos. La ley, como recordaréis, tenía dos objetivos. El primero de ellos era elaborar un único documento normativo para la Comunidad Autónoma de Aragón que refundiese todas las normas existentes, y esto incluye las normas estatales, muchas de ellas de carácter preconstitucional. El objetivo es garantizar la seguridad jurídica para todos los operadores del sector que se muevan en el ámbito de vivienda y que puedan acudir a este texto normativo como referencia, no voy a decir única, porque evidentemente en un estado compuesto como es el nuestro, pues es inevitable que existan otras normas que se cruzan con la nuestra, pero el objetivo era, digamos, que al menos en materia de vivienda tener un texto de referencia. El segundo objetivo de la ley, como recordaréis los que habéis estado en los talleres, era el desarrollo del derecho a la vivienda. Perdón, el desarrollo del derecho a la vivienda. Es decir, aunque esto se llama Ley de la Vivienda de Aragón, su eje fundamental, aunque no único, es el desarrollo del derecho a la vivienda, que viene recogido tanto en textos de carácter internacional
como en la Constitución española en el artículo 47. Esto solo para recordarlo, ¿vale? Por lo tanto, era una ley compleja porque se trataba de agrupar un conjunto de ámbitos que afectan a la vivienda, que iban desde negocios jurídicos que se celebran sobre la vivienda, como los derechos de las personas para acceder y mantenerse en la vivienda, ¿vale? Entonces, originalmente constaba de 9 títulos, 183 artículos, 4 disposiciones adicionales, 11 transitorias, una derogatoria y 2 disposiciones finales. A lo largo de los talleres, ¿qué ha sucedido? Pues Eduardo ha explicado, digamos, la participación desde el punto de vista de cada taller y ahora voy a explicar yo la participación desde el punto de vista de la ley. Ha habido 6 talleres de participación ciudadana, que son los 5 en que han participado ciudadanos externos, digamos, y el 6º fue con ciudadanos internos, entiéndase funcionarios que en principio no habían podido participar en los talleres de ciudadanos precisamente para no contaminar, digamos, la participación exterior, ¿de acuerdo? Entonces se decidió que los funcionarios no participaban en estos talleres, pero que podrían participar en uno independiente, que fue el 6º taller. Entonces, de estos 6 talleres, en estos 6 talleres ha habido 198 aportaciones o alegaciones. 198. Luego también, como sabéis, existían las aportaciones online que se podían hacer a través de la página web de Aragón Participa. En este caso, el número de aportaciones a la ley o alegaciones propuestas han sido 55. Y por último, aportaciones de departamentos. Esto lo explico. En el proceso de participación ciudadana, como he comentado, pues los que hacen sus aportaciones son los ciudadanos. Pero desde el punto de vista de la tramitación de una ley, existe también la necesidad de que el resto de los departamentos opinen. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, existen competencias transversales que se pueden cruzar y es lógico que opinen. Entonces, a la vez que se estaban celebrando los talleres de participación, desde la Dirección General de Vivienda nosotros lanzamos el borrador también a todos los departamentos del Gobierno de Aragón y recogimos los resultados al mismo tiempo que se recogían los de los talleres. Es decir, iniciamos un proceso paralelo para que precisamente todos los sectores, digamos, pudieran opinar. Bueno, pues ha habido aportaciones de 9 departamentos, entiéndase por departamentos el departamento en sí mismo considerado, por ejemplo, Hacienda y Administración Pública o alguna dirección general de esos departamentos, ¿vale? Y de esas aportaciones, de esas 9, digamos, informes emitidos por los departamentos, emergen 24 alegaciones. Por lo tanto, 198 en los talleres de participación ciudadana, 55 en las aportaciones online y 24 alegaciones a través de informes de los distintos departamentos de la Diputación General de Aragón. El total de aportaciones recibidas es, por lo tanto, de 253. 253 aportaciones son muchas. Recordemos lo que acabo de decir. Había 183 artículos, luego ha habido más de una aportación por artículo, ¿vale? De estas, hemos cogido las 253 aportaciones y las hemos analizado. ¿Cómo las hemos analizado ya internamente en la Dirección General? Pues mediante sesiones de grupo, el equipo, digamos, redactor de la ley, lo que hacía era reunirnos y analizar todas y cada una de estas 253 aportaciones, una a una, y estudiar si podían ser admitidas, no podían ser admitidas o en qué condiciones podían ser admitidas. Luego explicaré esto. Fruto de estas sesiones, que han sido sesiones muy intensas, que también han suscitado debates internos sobre cómo si aceptarlas o no aceptarlas las aportaciones o en qué manera se podían aceptar, pues el resultado ha sido que de las 253 se han aceptado 121.
Ahí se pone que 12 de ellas parciales, es decir, se han aceptado 121 y 12 parciales. ¿Qué queremos decir con parciales? Pues como os comentaba, la alternativa que se nos planteaba era no aceptar la alegación o aportación de ninguna manera, aceptarla completamente o aceptarla en parte, porque había algunas aportaciones que en realidad eran complejas o que parcialmente parecían interesantes, pero no en su totalidad. En general, como veis, las aportaciones han aceptado prácticamente íntegras, ¿vale? Porque de las 121 solo ha habido 12 parciales. Como veis, y esto lo quiero destacar, de las 253 aportaciones se han aceptado 121, que suponen casi la mitad, casi el 50% de todas las aportaciones realizadas. Por eso, como decía Eduardo, el anteproyecto de ley que entró va a ser diferente o es diferente al que va a salir ahora de este proceso. Ahora lo explicaré. Esta es la comparativa sobre cómo era la estructura del proyecto que llegó a los talleres, al proceso de participación, y la estructura del proyecto tal y como en principio va a quedar después del proceso de participación. Como veis, la estructura no varía mucho. Siguen siendo 9 títulos, el número de artículos es similar, ahora explico qué quiere decir entre 185 y 188, y también el número de disposiciones varias es similar. Como veis, en la columna de la derecha, que es el proyecto resultante, pues se muestra que hay entre 185 y 188 artículos, entre 4 y 6 disposiciones adicionales y entre 11 y 14 disposiciones transitorias. Esto es así porque aunque hemos acabado el proceso de decidir cuántas alegaciones, de estudiar todas las alegaciones y cuántas se han aceptado, que esto ya está terminado, lo que estamos haciendo ahora es revisar la estructura formal de la ley. Esto quiere decir que tenemos algunas dudas todavía sobre si algunas de las aportaciones deben de ir en artículos independientes o incorporarlas en artículos ya existentes. Bueno, desdoblar artículos o no es una cuestión delicada para la comprensión del texto, ¿vale? Entonces, de ahí esta posible variación que puede haber entre 185 o 188 artículos, 4 o 6 disposiciones adicionales y 11 o 14 disposiciones transitorias. No se trata tanto del contenido, sino como de la estructura formal de la ley. En estos momentos nos encontramos ya en el proceso de... Hemos redactado, digamos, todas las alegaciones y estamos revisando desde el principio todo el texto legal. Es un texto legal muy largo, como todos sabéis, y creemos que a lo largo de la semana que viene, probablemente a finales de la semana que viene, lo habremos revisado formalmente todo para detectar posibles errores, que algunos ya hemos detectado, y precisar a lo mejor algunas redacciones que han quedado poco claras, porque a la hora de integrar las aportaciones sobre el texto ya existente, como la mayor parte de las aportaciones no eran redacciones definitivas, pues claro, hemos tenido que pensar en el fondo de la esencia de la aportación para poder traducirla luego en un texto coherente con lo que ya había, ¿vale? Entonces pensamos que para finales de la semana que viene se podrá colgar el anteproyecto en su versión resultante del proceso de participación en el portal de Aragón Participa, ¿vale? Para esos momentos yo creemos que se podrá ya colgar aquí. Ahí. No existe. Vale. Ahora voy a entrar ya en el contenido. Claro, como habéis visto, 253 aportaciones son muchas, no se pueden analizar una por una. Entonces hemos optado por destacar, digamos, cuáles han sido los debates más intensos dentro, no solo de los talleres, sino en función también de qué artículos, o más que artículos, qué temas han sido más interesantes para los ciudadanos también desde el punto de vista de las aportaciones online y qué temas han sido también más interesantes para los departamentos, porque efectivamente si se cruzan los 3 canales de participación, talleres presenciales, aportaciones online y departamentos, salen comunes denominadores que nos han permitido detectar qué temas eran los que más preocupaban en general, ¿vale?
Entonces, lo que hemos detectado es que, perdón, en general, todos los títulos tienen alguna modificación, ¿vale? Pero los títulos que más modificaciones aportaciones han recibido, aquellos en los que el debate ha sido más intenso, han sido el título 2, que son las disposiciones sobre el suelo, el título 4, que es el estatuto jurídico del usuario de vivienda, es decir, lo que es el núcleo duro de los derechos, el título 5, que es la función social de la vivienda, que es el que complementa al anterior, y el título 6, que es el de calidad de la edificación y rehabilitación. Estos son los 4 títulos que hemos detectado a través de los 3 canales de participación que más han preocupado desde el punto de vista tanto de los ciudadanos como de los funcionarios como de los otros departamentos que no son vivienda. Entonces, estos son en principio los títulos sobre los que voy a hablar, ¿vale? El título 2, que es el relativo al suelo. Aquí en este título, bueno, he separado en el PowerPoint, están separadas las cuestiones en función del siguiente esquema. He puesto en primer lugar el debate y el resultado de ese debate, tal y como lo hemos traducido en la ley, ¿vale? Entonces, en primer lugar, como veis, en este título el debate más intenso ha sido sobre las reservas de suelo. Como sabéis, en la ley se recogían unos porcentajes de reservas de edificabilidad residencial para vivienda social o vivienda protegida, ¿de acuerdo? Esto ha sido el debate aquí ha sido bastante intenso porque ha habido tanto propuestas de suprimir las reservas como propuestas para absolutamente todo lo contrario, incrementarlas mucho. Claro, al final, también entre nosotros este ha sido un debate importante, un debate interno, porque era difícil encajar las aportaciones tan dispares, bueno, incompatibles entre sí. Entonces, después de un análisis, hemos modificado el artículo de las reservas en el sentido de incrementar las reservas en algunos casos y mantenerlas en otros. Lo explico. En la ley del suelo, que es una ley estatal de carácter básico, hay unas reservas de suelo, lo voy a simplificar, del 30%, ¿vale? De la edificabilidad residencial. Pero esa ley, eso es un mínimo, pero esa ley permite juegos, ¿vale? Permite jugar con los porcentajes. Entonces, hemos jugado con esos porcentajes y, aunque en principio en nuestra ley sencillamente se trasladaba estos porcentajes de la ley del suelo, ahora ya no es así en el resultado, digamos. El resultado es que para capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes, el porcentaje se ha elevado al 40%. Ya no es el 30, sino el 40%. Para municipios de entre 3.000 y 20.000, el porcentaje se ha mantenido en el 30%. Y para municipios con menos de 3.000 habitantes, no hay obligatoriedad de reserva. Obligatoriedad. Podrán reservarlo los ayuntamientos en sus planeamientos si así lo consideran oportuno. Vale, en el tema de las reservas también hemos tenido en cuenta para tomar la decisión qué sucedía no solo en otras comunidades autónomas, sino también en otros países en nuestro entorno. Entonces, en general, las normativas tanto autonómicas como de otros países suelen hacer algún tipo de reserva. A veces no sobre el suelo, a veces incluso es sobre el edificio que se construye. Es decir, a veces la reserva es reservamos vivienda social en tal porcentaje sobre cualquier edificio que se vaya construyendo. En otros casos es sobre el suelo. Como tradicionalmente en España la reserva ha sido sobre el suelo, hemos mantenido esta estructura, ¿de acuerdo? Pero también se podría haber realizado la reserva sobre lo construido, los edificios que se van construyendo, la edificación realizada, no la edificabilidad potencial. Entonces, ¿por qué lo hemos mantenido así? Porque claro, podríamos también haber entrado en conflicto con la ley del suelo, que habla de reservar suelo, no de reservar viviendas, ¿vale? Bueno, pues este ha sido uno de los debates más intensos, como digo, con aportaciones incompatibles entre sí. Y hemos optado por este criterio que consideramos equilibrado. Otro debate menos intenso, pero que también se ha planteado, que es el segundo punto,
es el relativo a si era necesario incluir realmente aquí algún aspecto relativo al suelo. También en este sentido ha habido aportaciones de todo tipo, desde que sí que era necesario y que incluso lo que se había redactado en la ley era escaso y debía de ampliarse, a todo lo contrario, a suprimir completamente este título en materia de suelo porque estaba regulado ya en la Ley Urbanística de Aragón. Hemos optado por mantenerlo, el título, sin ampliar su redacción, modificando solo el tema de las reservas. ¿Y por qué se ha optado por mantenerlo? Se ha optado por mantenerlo porque, aunque la ley urbanística, efectivamente, y la ley del suelo ya contienen especificaciones en la materia sobre reservas de suelo y algunas otras cuestiones sobre los patrimonios públicos de suelo, etcétera, claro, la ley urbanística no está pensando solo en clave de vivienda social o vivienda protegida, está pensando en una clave mucho más amplia. Entonces, pongo un ejemplo. Nuestra ley establece que para las administraciones públicas que quieran vender, por ejemplo, patrimonio público de suelo con destino a vivienda, lo tendrán que hacer mediante concurso. La ley urbanística permite una gama más amplia de maneras de enajenar. Nosotros hemos decidido que tiene que ser el concurso en este caso. ¿Por qué? Porque no queremos que el tema de vivienda sirva, entre comillas, para financiarse. Es decir, no queremos que sea una fuente de financiación, sino que queremos que sea un derecho. Entonces, si se hace una subasta para vender el suelo, claro, se da al mejor postor. Claro, esto desequilibra por completo la posterior edificación. Por lo tanto, sí hemos considerado que debemos de mantener algunos parámetros en la ley de vivienda que mantengan la línea de toda la ley. Es decir, considerar la vivienda como un derecho, no como un objeto de mercado. Y por lo tanto el suelo que va aparejado a la vivienda tiene que seguir la misma línea. Por eso hemos decidido mantenerlo. Vale, esto en cuanto al título 2. El otro título, el título 3, os recuerdo, lo voy contando. El título primero eran disposiciones generales, planeamiento, que ha habido algunas cuestiones formales, pero tampoco muy intensas. El título 2 es el que acabamos de comentar. El título 3 era sobre el sistema de información en materia de suelo, que no ha recibido muchas alegaciones, ha recibido alguna sobre cómo tendría que estar estructurado el observatorio y tal, pero no era, digamos, una cosa excesivamente sustantiva. Entonces, pasamos al título 4. El título 4 sí que era uno de los títulos intensos de la ley y, de hecho, el debate sobre este título pues ha sido muy intenso también, como el título requería. Uno de los puntos, y probablemente el que más ha generado controversia, ya no solo debate, ha sido el sistema de mediación. Recordaréis, os voy a explicar, ¿no?, que hemos establecido que cuando el derecho de la vivienda puede estar afectado, insisto, no la vivienda como objeto material, sino el derecho, que es más amplio. Que cuando el derecho a la vivienda puede estar afectado tanto en el acceso como en el mantenimiento, y no solo eso, sino en temas como, por ejemplo, el sobreendeudamiento, por eso hablo del derecho, que es más amplio que la vivienda como objeto. Bueno, pues establecimos ahí en la ley, hay un mecanismo de cómo solucionar los conflictos que se generan entre los distintos actores cuando ese derecho está afectado. La ley estableció un mecanismo de mediación y no de arbitraje. Bueno, o mejor dicho, el arbitraje era como colateral. Vale, pues aquí se ha discutido porque muchas de las propuestas han sido, algunas de las propuestas han sido con intensidad, además por todos los lados, por todos los puentes, las tres líneas que decía antes de participación, las online, los departamentos y los talleres presenciales, han sido convertir el procedimiento de mediación en un procedimiento voluntario. También ha habido propuestas que, por supuesto, han dicho que esto tendría que mantenerse e incluso intensificarse en algunos casos. Entonces, nosotros hemos mantenido el procedimiento de mediación como obligatorio, pero le hemos dado nueva redacción al capítulo entero de resolución extrajudicial de conflictos para dejarlo más claro todavía de lo que era. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado es que en el caso de vivienda habitual, no de segunda vivienda, la mediación va a ser obligatoria
a través de cualquier sistema público o privado, salvo en el caso de que alguno de los actores afectados se encuentre en situación de vulnerabilidad, en cuyo caso la mediación deberá gestionarse directamente en un sistema público de mediación. Yo le explico el porqué de esto. La mediación, en principio, como bien pone ahí, es un sistema de resolución extrajudicial de conflictos. Hemos preferido la mediación al arbitraje por lo siguiente, porque lo que se pretende es que los actores en conflicto lleguen a un acuerdo, porque llegar a un acuerdo es mejor que haya una tercera persona que actúe casi como un juez, que es el arbitraje, que decida a qué parte le da la razón. Porque el acuerdo no se trata de tener razón o no, sino que se trata de llegar precisamente a una composición de las posturas, lo cual facilitará el cumplimiento posterior del acuerdo. El arbitraje no es así, el arbitraje es un juicio. Entonces, el mediador lo que tiene es la obligación precisamente de componer a las partes, que no es lo mismo que un árbitro, que sencillamente decide una vez escuchadas las partes. El mediador lo que pretende es que las partes concilien. Por eso hemos mantenido la mediación antes que el arbitraje. Por otro lado, en el sistema de mediación puede haber sistemas privados, es decir, se puede acudir a instituciones privadas que están habilitadas por la normativa estatal, por explicar esto, o se puede acudir a sistemas públicos de mediación. Algunos ya sabéis, porque esto se ha comentado, que ya hay sistemas públicos de mediación en marcha. Normalmente son de carácter convencional, es decir, a través de convenios. Con la ley lo que estamos es elevando el rango del sistema a un sistema legal que tendrá que ser desarrollado con mayor precisión. Todas las administraciones públicas podrán participar en el sistema público de mediación, es decir, no solo la Diputación General de Aragón, sino todos los municipios, ¿de acuerdo? Mediante el sistema que se desarrolle. Entonces, el sistema público de mediación estará abierto a todo el mundo, pero será obligatorio cuando, como he dicho, las personas se encuentren en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente no son lo mismo personas que no se encuentran en esa situación que algunas que están pasando por un determinado drama que conlleva que están en una situación de debilidad social o psicológica mayor que el resto. El sistema público de mediación en principio ofrecerá más garantías a estas personas, ¿vale? Esto no implica que el resto no puedan venir. Bien. Uno de los argumentos que se daban para que la mediación no fuera obligatoria es que la mediación tiene que ser siempre voluntaria. Pero esto no es así. En los talleres nos ha dicho porque no podíamos intervenir, pero en realidad la mediación sí puede ser obligatoria. ¿Por qué? Porque la ley que regula la mediación a nivel estatal es una ley de mediación en materia de conflictos civiles y mercantiles y excluye varios temas. Por ejemplo, la mediación en materia laboral está excluida de esta ley. ¿Por qué? Porque tiene una ley que lo regula, que son las leyes procesales en materia laboral. Entonces, muchos sabréis que cuando hay un conflicto laboral se acude al sistema de mediación laboral antes de pasar al sistema procesal propiamente dicho, ¿vale? Por ejemplo, en otros países de nuestro entorno también existen sistemas de mediación obligatoria antes de acudir a los tribunales. Bueno, pues uno de los temas o asuntos que excluye la ley de mediación en conflictos civiles y mercantiles son los conflictos en materia de consumo. Estos. ¿Por qué? Porque en la Ley de Consumidores de Aragón los temas de vivienda están incorporados como temas de consumo y de hecho hay un artículo que dice que será la legislación sectorial en materia de vivienda la que regule los derechos de los consumidores en relación con el derecho a la vivienda. Y esto es lo que hemos hecho en el título 4 y 5 de esta ley. Es decir, la competencia para desarrollar todos estos derechos es tanto la de vivienda como la de consumo, porque así nos autoriza la Constitución y la propia normativa en materia de protección de consumidores. Por lo tanto, resumo, la ley de mediación en materia de asuntos civiles y mercantiles es verdad que la hace voluntaria, pero excluye una serie de temas. Y por lo tanto, aquí lo que habrá que debatir en su caso, si es que esto se llega a impugnar en algún momento por alguien, por el gobierno de España o por quien sea, es si la naturaleza última, la esencia de la mediación,
¿Es obligatoria o no? Nosotros pensamos, a la luz de estos otros supuestos, como la mediación laboral, como los de otros países de nuestro entorno, que la naturaleza de la mediación no es necesariamente voluntaria, sino que puede ser obligatoria. No obstante, esto, si se impugna, pues tendrán que decidir los tribunales. Ahora bien, desde el punto de vista de su encaje legal en el ordenamiento jurídico español, esto no vulnera nada. Te estoy explicando detalladamente porque este tema ha suscitado mucho debate. No vulnera nada porque la única ley que regula este tema es para asuntos civiles y mercantiles y no se aplica a asuntos de conflictos en materia de consumo. Esto, que es otro de los temas que se ha dicho, tampoco impide que la gente vaya a los tribunales. Sencillamente es un mecanismo de resolución extrajudicial. Se va a la mediación y si no hay acuerdo, lamentablemente, porque lo lógico y lo bueno es que haya acuerdo, si no hay acuerdo, cualquiera de los actores puede ir a un tribunal. Esto no lo impide. ¿De acuerdo? No lo impide. Por lo tanto, tampoco está afectado el derecho a la tutela judicial efectiva de la Constitución, como no lo está afectado en Francia, por ejemplo, en donde la mediación es obligatoria y luego la gente, si quiere, se va a los tribunales. Vale. El segundo tema que ha suscitado debate, aunque menor, en este título ha sido el tema relativo a los deberes de información en los negocios jurídicos en donde haya una vivienda por el medio, un derecho a la vivienda. Como sabéis, uno de los mecanismos precisamente basados en la protección de los consumidores, uno de los mecanismos que hemos introducido en este título es que el consumidor reciba la información, no solo la información adecuada, sino además en el momento adecuado. Y por eso se distinguían y se distinguen en la ley los distintos momentos en que uno se puede encontrar. Pues en la fase de diseño, que las viviendas no se han empezado a construir, en la fase en que se están construyendo, en la fase en que se ha terminado la construcción, digamos, básicamente, ¿vale? Entonces, uno de los temas que se ha debatido, aquí se han debatido dos temas principalmente. El primero es si era necesario incluir todo esto aquí, puesto que ya hay normativa que lo regula, pero no es verdad. No es verdad porque la normativa reguladora, precisamente, es en materia de consumo prácticamente inexistente, porque las leyes de consumo remiten a la ley sectorial en materia de vivienda. Y sí que hay alguna normativa reguladora en materia de información sobre préstamos hipotecarios, exclusivamente. Esta normativa reguladora, que es una normativa reguladora de carácter estatal, está en una orden. Es decir, una orden es un reglamento, pero de carácter inferior. Y además solo se refiere a préstamos hipotecarios. Y la ley lo que hacía y lo que hace es, primero, elevar el rango de una orden a una ley. Y en segundo lugar, no hablar solo de información en materia de préstamos hipotecarios, sino de cualquier tema que afecte al derecho a la vivienda. Si puede ser una compra, puede ser un arrendamiento o puede ser también una financiación de la vivienda. Y digo financiación y no préstamo hipotecario, porque como la imaginación de la sociedad es múltiple y variada, pues a veces se financian viviendas y no son préstamos hipotecarios. Y por lo tanto, la orden que regula el sistema de información de préstamos hipotecarios no alcanza a todos estos otros sistemas. Y en la ley hemos pretendido que alcance a cualquier digamos, fuente de financiación que afecta al derecho a la vivienda. Por lo tanto, este tema que se ha debatido mucho, lo que hemos decidido es mantener los sistemas de información y eso sí, hemos depurado algunos conceptos. Por ejemplo, hemos precisado más los temas en materia de arrendamiento, que parecía que estaban un poco colgados y ha habido varias aportaciones en este sentido, y hemos también intentado distinguir entre los conceptos económicos y los jurídicos, es decir, la oferta económica, por ejemplo, de compraventa o la oferta jurídica de compraventa, ¿de acuerdo? Que esa ha sido otra de las propuestas. Vale, saltamos al título quinto. El título quinto está estrechamente conectado con el anterior, porque si el anterior, que es el que acabamos de ver, hablaba sobre el estatuto jurídico del usuario, esta de lo que habla es de la función social en relación con determinados contenidos de la vivienda que afectan a usuarios que están en situación de vulnerabilidad. Básicamente es una conexión, ¿vale? Entonces, en este título, el debate principal ha sido muy intenso sobre el tema viviendas desocupadas.
Digo debate además porque efectivamente las propuestas también han sido a veces incompatibles, desde, digamos, acentuar la intervención administrativa hasta suprimirla completamente, dejándola al mercado libre. Evidentemente, esta segunda opción la hemos descartado porque la ley, todo el eje que guía la ley es precisamente el derecho a la vivienda y no el mercado de la vivienda. Por lo tanto, hemos mantenido el sistema y el concepto de vivienda desocupada, pero lo hemos modificado para evitar efectivamente algunas situaciones perversas que no se habían valorado bien a la hora de redactar la primera versión del artículo, y es que hemos intentado distinguir entre personas físicas, por un lado, y personas jurídicas o personas físicas que sean grandes propietarios. Es decir, hemos distinguido de tal manera que la vivienda desocupada lo va a ser siempre y está definida como, digamos, como el anteproyecto original que llegó al taller. Así se define la vivienda desocupada. El concepto en ese sentido no cambia. Está desocupada durante más de 6 meses, etc. Ahora bien, en la versión que entró en los talleres, lo que sucedía es que la desocupación, cualquier desocupación, conllevaba una sanción. Pues esto es lo que ha cambiado. En estos momentos, como la propia ley distingue a estos 3 colectivos de personas, las jurídicas, las físicas que sean grandes propietarios o jurídicas que sean grandes propietarios, más las personas físicas que no sean grandes propietarios, utilizando esos parámetros, lo que se ha dicho es que todo el mundo, en principio, vendrá obligado a mantener ocupada la vivienda. Y todo el mundo vendrá, en principio, también obligado a declarar que la vivienda está desocupada, y la incorporaremos al registro de viviendas desocupadas, que servirá para saber cuántas viviendas desocupadas hay en Aragón. Ahora bien, esto no implica que todo el mundo tenga una sanción por la desocupación de la vivienda, porque hemos valorado que no es lo mismo ser un gran propietario con más de 15 viviendas, ser una entidad jurídica con más de 15 viviendas, o ser un banco que financie, etcétera, que ser una persona física que tiene una vivienda desocupada y la puede tener allí porque viven en un pueblo y se quieren venir a la ciudad los fines de semana, porque tienen un hijo que va a venir a estudiar, o al revés, que viven en la ciudad y han heredado casas en los pueblos. Entonces, claro, el objetivo evidentemente es que todas las viviendas estén ocupadas, pero lo vamos a hacer a través de la promoción, y no se va a sancionar a personas físicas que se encuentren en estas situaciones, herencias, segundas residencias que en realidad se ocupan temporalmente, etc. ¿Vale? Con lo cual sí que ha cambiado el sistema, aunque no el concepto, de tal manera que el objetivo será siempre saber para la administración cuántas viviendas hay desocupadas y promover que se ocupen, pero la sanción solo irá a parar a aquellos que evidentemente viven del negocio de la vivienda. ¿De acuerdo? Porque esto es uno de los temas que ha salido en los talleres y lo hemos aceptado. Vale. Otro de los debates ha sido el número de viviendas para ser gran propietario. Claro, el número de viviendas para ser gran propietario, que en principio estaba en 15, pues lo hemos mantenido en 15, porque este tema se debatió mucho en una ley que ya está vigente, que es la Ley 10/2016. Se debatió intensamente y el acuerdo de las Cortes de Aragón fue que 15 era el parámetro para considerarse gran propietario. Evidentemente se pueden pensar otros. Ha habido todo tipo de propuestas. 5, 50, según lo que cada uno tiene en la cabeza. Con lo cual, parecía lo más lógico, puesto que esta ley va a ir a las Cortes y las Cortes ya habían alcanzado ese acuerdo, mantener el mismo número de viviendas, y si las Cortes deciden cambiarlo porque llegan a otro acuerdo, pues allí se cambiará. Pero no tenía sentido hacer una propuesta que sabemos que ya fue objeto de debate en las Cortes y que este es el acuerdo al que se llegó en las Cortes de Aragón. Otro debate es la definición del alquiler social. Esto también lo han pedido distintas personas o distintos participantes, porque entendían que había que definir unos parámetros para el alquiler social. Ya sabéis que actualmente la ley lo que define es la vivienda social. Define la vivienda social como aquella vivienda que se destina a finalidades sociales.
No hemos querido definir el alquiler social, es decir, esta sí que se ha rechazado, porque era prácticamente imposible de definir. Porque las propuestas para definir el alquiler social siempre venían enfocadas a través de la idea de que el alquiler social lo realizan las administraciones públicas, pero no tiene por qué ser así. Pueden participar también personas privadas. Entonces, definir a priori una política de alquiler social en una ley lo que haría sería congelar la flexibilidad de un gobierno. Por ejemplo, en la actualidad, ¿dónde se define el alquiler social? En un decreto del Gobierno de Aragón, que es la bolsa de viviendas de alquiler social, y allí se establecen unos parámetros. En esos parámetros hay personas privadas y personas públicas, o sea, administraciones públicas y privadas. Evidentemente, las exigencias no pueden ser idénticas. Entonces, la manera de definir el alquiler social es así, es decir, a través de una política de alquileres sociales, y habrá que ir decidiendo en función de los distintos actores cómo se define el alquiler social. Si lo hiciéramos en una ley, congelaríamos la política y podríamos vernos en algún momento en una tesitura incómoda porque la ley nos impide hacer algo que parece correcto y tendríamos que provocar una modificación de la ley para realizar una determinada política. Por eso el alquiler social no se define, pero sí se define la vivienda social. En este mismo título, otro debate es el tema de la buena fe. La buena fe es un debate muy amplio porque aunque en principio de la ley se está refiriendo a la buena fe, especialmente en el caso de los desahucios en el caso de viviendas que sean propiedad de las administraciones públicas no están permitidos siempre que haya buena fe, y sí se permiten en el caso de que haya mala fe. Entonces, claro, los participantes pedían, hay que definir la buena fe, pero además también lo planteaban en relación con las ocupaciones ilegales. Claro, la dificultad es máxima porque en una ocupación ilegal nunca hay buena fe, por definición, por eso se llama ocupación ilegal. Pero claro, ¿cómo vamos a definir una ilegalidad en una ley, es decir, en un conjunto normativo legal? Era imposible. Por otro lado, definir la buena fe mediante una orden y desarrollarlo, como se ha dicho, yo comprendo que puede ser, digamos, muy bueno desde el punto de vista del técnico que tiene que aplicarlo, pero muy malo también desde el punto de vista de ese técnico, porque si se enfrenta a una situación que considera de buena fe y no está contemplada en la norma, pues podemos ir a una situación de injusticia. Por lo tanto, la buena fe, que desde el punto de vista del derecho es un concepto jurídico indeterminado, se llama así, por sí misma es indefinible, porque hay que estudiar cada caso concreto para saber si hay buena o mala fe. Vale. El siguiente título es el sexto. Este es el último título. Este título, que es el título, digamos, más técnico-arquitectónico de toda la ley, es, curiosamente, uno de los que más, si no el que más, alegaciones ha recibido. Seguramente esto es así porque la participación de arquitectos técnicos ha sido muy elevada en los talleres. Entonces, claro, este título pues le resultaba especialmente interesante. El título sexto de la ley es un título, digamos, con un contenido de intensidad con respecto al resto de la ley. Acabamos de ver dos títulos, que eran el 4 y el 5, con un intenso contenido normativo. El título sexto tiene un contenido normativo menos intenso y más descriptivo, es decir, más estratégico. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto siempre condiciona el debate en el sentido de que definir conceptos de carácter, o sea, hacer definiciones, digamos, siempre es más complicado porque cada persona tiene una definición diferente en la cabeza. No es lo mismo que construir una norma que en este sentido es siempre algo más claro, más concreto, más enmarcado. Las definiciones pueden ser más difusos y cada persona, cada autor que te encuentras en un libro hablando de qué es una vivienda, qué es la diversidad funcional, qué es no sé qué, pues incorpora una serie de parámetros que a él le parecen correctos. Entonces, este título todavía está siendo objeto de debate interno, no para lo que admitimos o lo que no, que como he dicho, eso está listo, sino en el sentido de cómo precisar todas las definiciones, todos los conceptos y todos los programas que en él se contienen. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que ha sido un título, digamos, que es
el que más nos está obligando, digamos, a redactar con mayor precisión. Entonces, este título se ha modificado, comparado con nosotros, se ha modificado bastante desde este punto de vista. Entonces, el primer debate que se ha planteado aquí es sobre qué es una vivienda digna y adecuada. Como sabéis, la ley utilizaba los parámetros de la ONU. Hay una serie de parámetros que utilizan Naciones Unidas para definir todos estos conceptos. También se ha debatido mucho si digna y adecuado es lo mismo, si no, como digo, las definiciones siempre son así, ¿vale? Sobre los conceptos, pues todo el mundo puede opinar y todo el mundo en general suele tener razón, porque como es una cuestión de opinión, no es lo mismo que una norma, ¿vale? Entonces, claro, hemos mantenido y se ha decidido mantener los conceptos de la ONU, pero entendemos que hay que ajustarlos tal vez un poco a, digamos, el mundo en el que vivimos, el mundo occidental, porque claro, la ONU está pensando en el conjunto del planeta, desde países con un problema de vivienda mucho mayor que el nuestro, que los hay evidentemente, a otros con un problema mucho menor. Entonces hay que mantener esa definición de la ONU. ¿Por qué? Porque evidentemente la ONU agrupa a la mayor parte de los países del mundo y han llegado al acuerdo de qué es una vivienda digna y adecuada. Entonces podemos hacer pequeños ajustes, pero una vivienda digna y adecuada definida por la ONU debería de ser igualmente válida, digamos, en un país como Guinea, en uno como Alemania o en uno como el nuestro. Otro de los debates ha sido sobre accesibilidad universal y diversidad funcional. Este ha sido intensísimo en general, o sea, todo lo relacionado con la accesibilidad y las personas en situación de discapacidad ha sido tremendo. ¿Por qué? Pues claro, las definiciones son multivariantes. Se puede definir de muchas maneras. Siempre nos hemos intentado ajustar a lo que otras normas van diciendo y vienen diciendo, pero es que incluso esas normas son cambiantes porque, como sabéis, si no lo sabéis, os lo digo, incluso ahora se está tramitando una ley que afecta a los derechos de las personas, a las personas en situación de discapacidad, incluso ahí se están debatiendo estos temas. Entonces, la situación es complicada. Hemos intentado volver a redactar los artículos para intentar incorporar todas las aportaciones que ha habido. Seguramente no estarán todas y seguramente no estarán a gusto de todos, pero esto va a pasar, hagamos la redacción que hagamos, ¿de acuerdo? Otro, el debate sobre habitabilidad, exactamente igual de intenso. Aquí he querido concentrarme y destacar las aportaciones que ha habido, las alegaciones sobre los posibles solapamientos con la licencia de primera ocupación. Como sabéis, la licencia de primera ocupación es una competencia de carácter municipal. Entonces, a veces, efectivamente, puede parecer que los conceptos son los mismos. Nos hemos planteado si podíamos refundir la habitabilidad con la licencia de primera ocupación. Pero es que desde el punto de vista legal no podemos. No podemos porque nosotros como comunidad autónoma podemos definir, porque si tenemos la competencia, lo que es la habitabilidad. La podemos definir, la podemos regular, podemos definir cuáles son los criterios que debe de reunir un inmueble para declararlo, una vivienda o un edificio para declarar su habitabilidad. Pero lo que no podemos es meternos con la autonomía municipal. Y son los ayuntamientos los que sobre la ley urbanística, desarrollan las licencias de primera ocupación. Entonces, estamos procurando que el solapamiento no sea, digamos, impeditivo para cualquier tipo de tramitación. ¿Vale? Nuestro objetivo es la habitabilidad, tenemos que mantenerla, la comunidad autónoma no puede hacer dejación de sus funciones a la hora de definir la habitabilidad, pero no puede interceptar competencias municipales. Entonces, lo que estamos haciendo desde la ley es que ejercemos nuestra propia competencia, dejamos que el ayuntamiento ejerza la suya e integramos las dos para que los agentes que trabajan en este ámbito no se vean, digamos, perjudicados o no vean complicada la tramitación de las dos cosas. Otro debate es el tema de la evaluación de edificios, más que intenso. Yo creo que aquí todas las líneas de la ley han sido comentadas en este tema. Por ejemplo, si el informe de evaluación, el número de años que se necesita para hacer la revisión de la evaluación de un edificio. ¿Qué pasa con las evaluaciones iniciales de edificios? ¿Qué consecuencia tiene si una evaluación de edificio sale, digamos, entre comillas, negativa o parcialmente negativa? ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se registran los informes de evaluación de edificios? Su compatibilidad, si tiene que estar integrado o no con el libro del edificio. Estoy comentando cosas que recuerdo, ¿vale? Bueno, pues todo esto estamos intentando que quede claro.
quiénes son las personas competentes para hacer la evaluación de edificios, quiénes son las personas que tienen que pedirlos, de quién tiene el deber, etcétera, etcétera, ¿vale? Eficiencia energética. Aquí destaco, el tema de la eficiencia energética ha sido muy debatido, sobre todo en relación al cumplimiento de las directivas de la Unión Europea en la materia. Como sabéis, hay parte de las directivas que no están incorporadas a la legislación española. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Adelantarnos. Entonces, lo que viene a decir nuestra legislación en sus disposiciones adicionales o transitorias, o no me acuerdo, correspondientes, es que mientras no legislen las Cortes Generales, nosotros incorporamos las directivas. Esto en principio creemos que se puede hacer porque cuando el Estado legisle, nuestra normativa, por eso está en disposición adicional, nuestra normativa queda desplazada por la que el Estado desarrolle a la hora de transponer las directivas, con lo cual lo hemos mantenido. O sea, hemos mantenido esas disposiciones. También se ha debatido sobre los deberes de conservación y rehabilitación, intentando distinguir el uno del otro. Pues bien, los hemos separado, ¿vale? El resultado del debate es que se ha distinguido entre el deber de conservación y el de rehabilitación, que tiene consecuencias jurídicas diferentes. Otro tema que ha sido debatido ha sido el cumplimiento de las condiciones técnicas en caso de rehabilitación. Tema muy técnico en el que no voy a entrar porque seguramente me equivocaría, pero el tema ha consistido sencillamente en decir no es posible, se decía por parte de algunos, cumplir todas las condiciones que deben estar cuando se realizan rehabilitaciones de edificios. Bueno, pues hemos intentado precisar todos los conceptos que tienen relación con la rehabilitación. Otro tema es sobre la planificación de la rehabilitación. Como sabéis, en la ley se estableció un artículo sobre el plan de rehabilitación, al igual que había un plan de vivienda. Pues bien, se ha cambiado el concepto de tal manera que no es ya un plan de lo que hablamos, sino una estrategia. La diferencia entre un plan y una estrategia es la siguiente, para que nos entendamos. La diferencia es que una estrategia es un conjunto de contenidos inspiradores y objetivos obligatorios. Es decir, se desarrolla una estrategia diciendo lo que queremos es esto, lo otro, más allá. Esos son los principios inspiradores de la estrategia. Y la estrategia a continuación tiene unos objetivos. Esos objetivos son obligatorios, pero son solo los objetivos. Ahora, ¿cómo se cumplen los objetivos? A través de instrumentos normativos que obliguen y que desarrollen esos objetivos. Por ejemplo, si el objetivo es reducir las emisiones de CO2 de aquí al año 2000 tal, pues evidentemente se puede hacer de muchas maneras. El objetivo es ese y esa es la estrategia. Entonces, es el plan, digamos, el que puede desarrollar cómo cumplo yo con el objetivo de hacer la distribución correspondiente de emisiones de CO2. ¿Vale? Esa es la definición. Entonces hemos considerado que como ya existen además a nivel del Estado unas estrategias en materia de eficiencia energética, rehabilitación en materia de eficiencia energética, etcétera, y también en la Unión Europea, pues hemos incorporado el concepto para estar integrado en los tres niveles: estrategia europea, estrategia española, estrategia aragonesa, ¿de acuerdo? Otra cosa es que luego se deberá desarrollar a través de los instrumentos normativos adecuados que normalmente se llamarán planes, aunque tampoco se tiene por qué llamar así, pero normalmente se llamarán planes. Y por último, el tema de los conceptos. El tema de los conceptos lo hemos incluido aquí porque, en este título sexto, porque es donde más ha surgido. Ya he dicho antes, ¿qué es diversidad funcional? ¿Cómo se define la edificabilidad residencial? ¿Qué es realmente una vivienda? ¿Qué es una vivienda digna y adecuada? ¿Qué es? Todo esto ha surgido básicamente aquí. En los otros títulos no ha habido tanto debate sobre lo que querían decir las cosas. Aquí sí, porque como he explicado al principio, este título, al contener mucha definición, pues permite mucho juego, porque evidentemente según las opciones doctrinales de cada uno, pues las inclinaciones van hacia un lado o hacia otro. Entonces, ¿qué es lo que se ha decidido? Se ha decidido introducir un glosario de definiciones, glosario que estamos trabajando todavía, porque como digo, definir cosas es muy complicado, sobre todo cuando las definiciones a veces pueden tener consecuencias jurídicas, algunas veces desagradables, como las sanciones, ¿vale? Entonces hay que definir las cosas con mucha precisión para no producir efectos indeseados. Es decir, en aras de dejar claro qué es una diversidad funcional, no puede provocarse luego un desarreglo que lleve a alguna sanción o algo así, ¿vale? Esta es la dificultad de un glosario. Vale, y termino ya. Ahí.
Hasta aquí el contenido de la ley. Hay otros títulos que no he tratado. El título 7, que es el título relativo a vivienda protegida, ha recibido algún comentario, ha recibido pocos en el sentido de, digamos, enmienda a la totalidad, porque ha habido alguna propuesta que ha sido no tiene que haber vivienda protegida. Se ha decidido mantener la vivienda protegida porque la vivienda protegida en España en principio es la vivienda social que hay, ¿vale? En otros, es una cuestión de terminología. Hay países, por ejemplo, Alemania emplea el concepto de vivienda protegida, igual que nosotros, pero hay otros países que emplean el concepto de vivienda social. Vienen a ser conceptos equivalentes, porque lo importante no es cómo lo llames, sino, digamos, cuál es su perfil, a quién va destinado, lo que cuesta, si es de alquiler o no. Entonces lo podemos llamar como queramos. ¿De acuerdo? Como en España la denominación tradicional ha venido siendo vivienda protegida, hemos mantenido la denominación vivienda protegida. ¿De acuerdo? Vale. El otro título era el título relativo al sancionador, que es el título octavo. El título octavo prácticamente no ha recibido ningún comentario. Pero claro, lo tenemos que revisar también. ¿Por qué? Porque la modificación del resto de títulos conlleva la modificación de las posibles infracciones. Si introducimos una nueva obligación, por ejemplo, en materia de rehabilitación, pues hay que poner una infracción por el incumplimiento de esa obligación. ¿De acuerdo? Con lo cual, aunque el título octavo no ha recibido apenas alegaciones, tenemos que revisarlo de arriba abajo para que sea coherente con las modificaciones que hemos introducido en los títulos anteriores. Y el título noveno, que es el de la inspección, ese todavía menos que el de sancionador, y sobre todo ha sido de carácter técnico, y entonces pues ahí los ajustes han sido mínimos, ¿vale? Por eso no lo menciono. Vale, ¿y ahora qué? Y ya termino. Pues estos son los siguientes trámites. Como digo, a finales de la semana que viene estará el borrador con todas estas incorporaciones. El borrador se colgará en la página Aragón Participa y al mismo tiempo lo remitiremos a los siguientes trámites e informes, que son el informe de la Secretaría, el informe de la Secretaría General Técnica del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, ¿vale? Que es nuestro, porque así lo marca la ley. Tiene que hacer un informe jurídico el Servicio Jurídico de la Secretaría General Técnica. Al mismo tiempo vamos a tratar de enviarlo a la Dirección General de Presupuestos, que es el segundo que pongo ahí en el PowerPoint. La Dirección General de Presupuestos no tiene que informar estrictamente el contenido de la ley, tiene que informar los impactos económicos. Los impactos económicos de la ley van en la memoria. La ley va acompañada de una memoria extensa donde se explican muchas cosas, entre otras, cuáles son los impactos económicos que tiene la ley, y no solo cuáles son los impactos, sino cuáles son, digamos, las necesidades económicas, porque si no hay presupuesto, muchos de estos artículos no se podrán aplicar. Como ejemplo evidente, si decimos que se crea el Observatorio de la Vivienda, como no se ponga dinero para crearlo, el Observatorio de la Vivienda no se crea. Bueno, pues esto es lo que tiene que informar Hacienda, ¿de acuerdo? Entonces, intentaremos hacer estos dos trámites de forma simultánea. Una vez se han hecho estos dos trámites, se modifica la ley en función de lo que digan los informes. Básicamente, supongo, el informe jurídico de la Secretaría General Técnica, el primero de ellos. Porque evidentemente allí una visión ajena a todos los que hemos participado en la ley puede ver cosas que los que hemos estado metidos no veamos. Siempre es bueno que una tercera persona analice el contenido jurídico, una tercera persona que no ha participado en el desarrollo de la ley, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos obligará a modificar la ley en función de estos informes, según lo digan, o no, según los casos, y enviarlo todo ello, todo el expediente entero, que incluye estos informes previos, todo el proceso de participación, las alegaciones que se han admitido o no en cada una de las fases, talleres, online, las alegaciones de los departamentos, todo ese expediente enorme se envía a la Dirección General de Servicios Jurídicos, que es la asesoría jurídica oficial de la Diputación General de Aragón, que es quien con más intensidad analiza jurídicamente la ley y dice lo que hay que cambiar y lo que no. Y ahí generalmente pues hay que hacerle caso, ¿vale? Y una vez hecho eso, tendremos ya el producto final. Como veis, lo que quería decir con esto es que la ley
tal y como se cuelgue en el portal de Aragón Participa, se va a ver modificada posteriormente. No sabemos con qué intensidad, pero se va a ver modificada por estos informes que vienen a continuación, ¿vale? Y una vez se hace eso, como digo, se eleva al Consejo de Gobierno de Aragón para su aprobación y conversión en proyecto. En este momento es un anteproyecto. Pues cuando se aprueba el proyecto, el Gobierno de Aragón lo aprueba y decide remitirlo a las Cortes y entra ya en debate parlamentario. Vale, pues con esto ya termino. Espero que haya quedado claro más o menos lo que hemos tratado de hacer con la ley y lo que procuramos hacer en estos meses venideros, mayo y junio. Y no sé si ahora se quiere hacer alguna pregunta, no sé si... En este momento el debate ya se ha terminado, evidentemente, ya ha habido suficientes talleres, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual que no sea de debate, sino por una aclaración o algo, pues es el momento. Creo que Alfonso lo ha explicado todo muy bien. Pues no sé. Bueno, sí, yo quería hacer una pregunta. Alguna de las cosas que no han salido, evidentemente, no habéis hablado de las 253 aportaciones. ¿Están luego explicadas de alguna manera lo que se haya asumido o no se haya asumido? Sí. ¿En algún documento está luego explicado eso? Está todo colgado en el portal de Aragón Participa. O sea, con esto lo que se ha hecho, o sea, hoy hemos intentado hacer un pequeño resumen porque era totalmente imposible trasladar las 253 aportaciones, pero sí que hay trabajado, de hecho, una Excel que nos han preparado los compañeros que está colgada en la página web. Me imagino que la colgaremos, no sé si a partir de hoy, porque esto se encarga directamente del departamento, a partir de hoy ya queda colgada con todas las aportaciones y ahí está la relación de las que se aceptan, no se aceptan y la motivación que lleva a la aceptación. Está todo y el texto definitivo, que como ha dicho Alfonso todavía tardará un poquito más, se colgará también en Aragón Participa en cuanto esté. Pues por mi parte, nada más deciros que en esta última parte hasta hoy, claro, ha sido un trabajo profundo. Sí que deciros que lógicamente no ha sido solo un trabajo técnico, que ha sido muy intenso, que tiene connotaciones políticas, como no puede ser de otra manera, que no nos vamos a engañar, que lógicamente cuando Alfonso os estaba narrando, me iba haciendo apuntes, porque me hacía mucha gracia cuando encontraba algunas cosas, como por ejemplo en el título 2 que hablaba del debate sobre las reservas del suelo para viviendas protegidas. Sí, un debate intenso por las aportaciones que hubo, porque eran, pues eso, la noche y el día, desde los que nos decían las aportaciones de 0 a los que nos decían todo, y lógicamente yo vi la oportunidad de decir, venga, pues metemos un poquito más, y lógicamente pues eso es una decisión política. Hemos ido más allá, hemos pasado de esa reserva del 30 al 40, que en la primera redacción no nos atrevimos porque no sabíamos cómo iba a estar el pulso, queríamos saber qué opinaba el sector, y una vez visto y tanteado qué opina el sector y viendo que hagas lo que hagas, no hay opiniones para todos los gustos, pues realmente tomas decisiones políticas y la decisión política ha sido ampliarla. Lógicamente lo que hemos querido sobre todo era proteger y sobre todo tomar decisiones en las que la vivienda, como bien ha incidido Alfonso en todo momento, sea un derecho y no un mercado y no se pueda especular. Yo quiero hacer especial incidencia a esto porque en todas las reflexiones que ha ido haciendo Alfonso, pues por ejemplo cuando hablaba del estatuto jurídico del usuario de la vivienda, él insistía muchísimo en que aquí en lo que nos estamos fijando es en el derecho, no en el objeto. El objeto es la vivienda, pero queremos hablar del derecho a la vivienda. Todo esto conlleva a que las decisiones que se están tomando, lógicamente ellos, y digo ellos y sobre todo con las aportaciones que se han realizado desde las personas que han ido participando, han sido aportaciones muy técnicas pero de un gran calado social. Incluso ya me salto de título, las del título 6, que lógicamente yo eran las que pensaba que menos íbamos a debatir
Yo, de hecho, el primer taller, y con las personas que estaban dinamizando lo hablábamos, pensábamos que empezar con ese taller iba a ser sencillo. Y dijimos, venga, pues empezamos con este. Abrimos la caja de Pandora, porque decir que la de los truenos era poco, porque lógicamente los técnicos aquí sabéis mucho. Y aquí teníais mucho que decir. Y realmente nos ha servido para una reflexión, para saber qué es lo que ha sido vivienda hasta hace 4 días, qué es lo que tiene que ser vivienda, qué es lo que ya ha sido vivienda en estos 3 años y sobre todo el debate técnico, porque sí que quisimos que fuese un debate técnico, ha tenido un calado social importantísimo. Y creo que ha sido un gran acierto el incluir la parte técnica, que aquí está Teresa, que fue la que más incidió en tenemos que hacer una ley en la que se hable de la calidad y tiene que ser dentro de una ley en la que se hable del derecho de la vivienda, pero tiene que tener, porque si no aseguramos que esa vivienda sea una vivienda de calidad y sea una vivienda digna, no estaremos asegurando a esas personas que van a residir en esa vivienda que sea una vivienda de calidad, igual que las viviendas que sean libres y que lo aseguremos, por lo cual yo creo que es importante que haya sido un acierto, que como bien decía Alfonso, nos ha traído y nos trae de cabeza. De hecho, este retraso, y por eso no te lo vamos a dar hoy, y vas a tener que esperar hasta la semana que viene, es porque es muy complicado, es muy complicado. Entonces, realmente este texto jurídico y técnico, muy técnico, tiene un gran calado social, político, y que os lo tengo que agradecer porque desde luego sí, esta vez sí creo que se ha mejorado y mucho, y que nos habéis puesto a prueba, sobre todo a todos mis compañeros y compañeras, que hemos pasado unos días muy divertidos. Estas 353 aportaciones, sobre todo, han sido, pues eso, de mucho trabajo, pero que nos han servido a todos nosotros y nosotras para replantear qué hemos estado haciendo y hacia dónde tiene que caminar la vivienda. Aunque muchísimas gracias. Y nos veremos en las Cortes, ¿no? Con esto. Sí. Gracias a todos y a todas.